actualidad con perspectiva y contexto. Escuchas Pauta de Análisis. Bien, 8:36, ya estamos de regreso y es momento del análisis, como usted lo escucha, con Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien hace análisis político siempre. ¿Cómo estás, Cristóbal? Qué gusto tenerte. Un gusto saludarlas. Lo mismo decimos como cada jueves, Cristóbal. Oye, esto de que la promesa de expulsar migrantes irregulares de José Antonio Kast en esta cuenta regresiva, les quedan 111 días, les quedan 108 días, ahora resulta que fue una metáfora. ¿Qué opinas tú de eso? Que fue una hipérbole. Igual que Kaiser. Dijo, fue una hipérbole. Claro, sí. Ya, pero no sé, le resta, le suma. Sí, no. O sea, en primer lugar, me parece, porque también venía escuchando a Johannes Kaiser, que ya no es diputado, pero sigue siendo presidente del partido, si no me equivoco, Nacional Libertario, que hablaba de ser intelectualmente honesto. Yo creo que el presidente en general, quizás por lo mismo, tiene una visión tan lejana de la actividad académica y científica, donde se exige un cierto rigor intelectual. Yo creo que el presidente en el último tiempo ha deslizado frases con una cierta liviandad que retrata que no ha tenido formación académica o una formación intelectual. Esto no lo digo como algo malo, no todos los presidentes tienen que ser intelectuales ni académicos, ¿cierto? Pero esta idea de estar ocupando permanentemente un hombre de paja o un ejemplo anecdótico para reflejar una situación mayor. O sea, la idea de ocupar una metáfora, cada cosa. Claro, o sea, es que el libro de 500 palos que está empastado y guardado, ¿cierto?, en una librería. Porque no da pega. Claramente no es el caso de lo que ocurre en el 99% de las veces en el mundo académico-científico. El cabro que se lleva un sándwich y no almuerza lo que le manda la Junahef es uno en... O sea, ocupar evidencia anecdótica para hacerla pasar por evidencia científica es en cualquier clase de lógica un problema. Sí, pero este caso una falacia. Si la pregunta es si esta frase del presidente de que fue más que una promesa, una metáfora. Sí, que me quería desahogar con eso. Pero ahora... pero la metáfora yo creo que tiene que ver con que él entendió de que en el arte de hacer campaña uno siempre puede dejar el tejo pasado, nadie te la va a cobrar en ese entonces, pero a la hora de gobernar, ¿cierto? Como esa chutiquería que se dice que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Bueno, ¿cierto? En la prosa tú empiezas a decir, no, mira, lo que yo quise decir, esto no era tan así, o cómo crees que va a ocurrir de la manera como se dijo en campaña. El problema es que yo creo que mucha gente en campaña sí lo tomó, no sé si literal, pero bastante al pie, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué no le iba a tomar al pie? Ser una promesa. Y además no es una promesa, es una persona que dijo que todo lo demás iba a quedar más o menos en stand-by hasta que se ocurre. Porque aquí habían dos cuestiones centrales y me da la impresión de que en los primeros días, y voy a ir más radical en esto, en las primeras horas daba la sensación de que esto no era una, como dice él, metáfora, porque la puesta en escena de la firma de decretos, apenas él ingresa a la moneda, eran pegas bastante específicas, con plazos, con metas a distintos actores. Se llenó de personas de trajes militares incluso esa tarde, ¿se acuerdan? Sí. La moneda. Y el presidente dijo, mira, aquí yo en campaña no andaba puro peluceando, yo hablaba en serio y para mostrarte que lo estoy haciendo, tengo a estas personas acá y le estoy encargando esta pega. El presidente sencillamente en materia de inmigración y en materia de seguridad no ha cumplido la promesa. Por más de que llevemos poco tiempo, estos son los estándares que él mismo se impuso. Así que por la boca muere el pez, quien a hierro mata, a hierro muere, por donde pecas pagas. No y toda esa puede significar para el presidente un traspié. Estoy pensando frente a la opinión pública. Él puede decir que una metáfora y a lo mejor el mundo político entiende que lo que está queriendo decir es que finalmente la complejidad del cargo o el sentido de la realidad o el choque con la realidad siempre te llevan, ¿no es cierto?, a moderar las expectativas que sembraste. Pero puede significar frente a la ciudadanía que esperó con tanto ahínco esta promesa, que fue una promesa tan categórica, ¿le podría jugar en contra Totalmente. En términos de su credibilidad, sí. por ejemplo? Yo creo que sí, porque, a ver, algo que caracterizó el otro día Karen Tal de CADEM nos contaba los focus group que hace, ¿cierto? Y cómo van midiendo la temperatura más en la tendencia de largo plazo que en la pura foto, ¿cierto? Que es lo que uno generalmente conoce de CADEM. Y nos decía que respecto del presidente Gabriel Boric, él tuvo un 30% de aprobación, ¿cierto?, bien consistente, que uno podría decir, ahí está la izquierda, pero también tenía con él una relación
más bien personal, le creía, lo consideraba buen chato. Y este sí, buen chato... Hace una semana salió y pese a que no tenía tanto apoyo, le seguían, era cercano, por ejemplo. Exacto, es el 59%. Exacto. Y la gente que tú le das esa confianza, considerar que es buen chato, se puede equivocar o no. Puede de repente hacer cosas que a ti no te gustan. Pero sí, se las perdonáis. A un buen chato se las perdonáis. Sí, a un buen chato se las perdonáis. En cambio, esto se decía mucho en tiempos de Piñera y Bachelet, que con Michelle Bachelet la relación era más emotiva, en cambio con Piñera era transaccional. A nadie le caía tan bien el personaje. ¿A quién le puede caer bien un multimillonario? ¿Cierto? Pero la gracia es que Piñera tenía, como se ha puesto de moda decir, el delivery, ¿cierto? Le ponía ruedas al Estado y en vez de llevárselo para la casa lo hacía andar para que para todos hubiese espacio, ¿cierto? Y por lo tanto con Piñera cuando no había delivery, nosotros le quitábamos el saludo. Pero cuando había delivery, todo bien con Piñera. Con Kast y Boric yo no digo que sea exactamente la misma, las comparaciones aquí siempre son odiosas pero recurrentes, pero sí parece que con Kast la cuestión no es como con Boric, no es que haya un grupo de gente que dice, que me cae bien Kast, que es simpático, que ocurre. Pero con Boric tampoco había tanta gente que le caía. Pero yo creo que ni siquiera la gente de derecha cree que Kast tenga esas características, ¿cierto? Que sea simpático. Porque no es ni muy simpático, ni tampoco, digamos, es un referente intelectual, como en algún minuto el temor reverencial que inspiraba a Lagos también por ese lado. Entonces tú lo elegiste a este bombero porque te prometió que las dos cuestiones que más necesita Chile, por donde está sangrando Chile, este tipo te decía, yo tengo una terapia de shock. Y cuando él se refería a la terapia de shock, lo decía a tal punto de que cuestiones que largamente identificaron su carrera, como las batallas morales, iban a quedar de lado. O sea, a ese nivel de prioritarias iban a ser las cuestiones de seguridad y economía. Por lo tanto, ahora lo hemos conversado acá, en economía hay que decir que los tipos se están moviendo. Te guste, no te guste, más o menos. Claro. Sí. O sea, ahí están poniendo todos los huevos. El problema es que la otra cuestión para la cual fue electo, ¿cierto?, me parece que es donde la gente tiene el derecho de decir, a ver, espérate. Nosotros te votamos a ti, siendo que no eres santo de nuestra devoción, porque nos ibas a prometer que se iban a acabar los portonazos, los narcofunerales, que se iban a acabar, ¿cierto? Y resulta que... va lento. O sea, como Rodrigo Álvarez nos decía, hablamos con él al comienzo de semana, y nos decía, van 4 minutos más o menos el partido. Es un partido, van 4 minutos, dijo, ya están... Está bien. Y tiene toda la razón. Lo que pasa es que este fue el entrenador que dijo que desde el minuto 1 iban a salir a presionar arriba. Claro, y por ahora está tocando para el lado, por eso no quiero ser majadero, pero repito los dichos, ¿cierto? Por donde pecas pagas, ¿cierto? O sea, estos son los mismos términos en los cuales él estableció la conversación. Ya, entonces si te demoras más, tienes que aguantarte porque el técnico que te dice, no importa cómo empieza, importa cómo se termina. Y eso es correcto, ¿cierto? Pero entonces hay que hacer entonces hay que hacer caso que otra vez y decir, no, mira, en verdad lo que yo quise decir cuando dije que iba a salir a apretar arriba desde el primer minuto, me refería a que los primeros 15, o me refería a que los laterales iban a ser... O sea, tenés que empezar a explicarte porque lo que tú transmitiste a la opinión pública es que tú ibas a hacer la pega y ahora les dices que era una metáfora, que no era realmente lo que quisiste decir, que usaste una figura, un recurso literario y la gente mucha que te eligió a ti, no porque le cayera bien, sino porque había sido esa pega y porque te creyó. Se puede sentir, digamos, pues, ayer escuchamos toda la frase y nos quedamos, la mayoría se quedó hasta metáfora, hasta la palabra metáfora, ¿no? Pero nadie escuchó lo que viene después. Yo lo leí delante y él dijo, va a ocurrir, pero va a tomar más tiempo, medidas. Pero a nadie le interesó la segunda parte. Todo se quedó con la frase de metáfora. Por supuesto. Ahora, pero debió haberlo explicado así. Está mal explicado, quizás. Y yo creo que tiene que ver con que también quizás nosotros mismos, y aquí la culpa cae sobre los electores, sobre nosotros, los que nos comentamos esto, en campaña también dejamos pasar que todas estas cuestiones se dijeran con estos tonos bien terminantes, rimbombantes, ¿cierto?, aderezados con una serie de recursos. Y uno dice, bueno, esto en realidad no se puede hacer. A Piñera ya le pasó esto una vez. Acuérdense que Piñera 1 hizo campaña con la estrella que emulaba el arcoíris del No, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo perfecto de esas piezas gráficas que decía, delincuentes, se les acabó la fiesta. Sí, pues, claro, sí. Y algo que Piñera reconoció después de haber ejercido el poder, creo que incluso después de su primer gobierno, es que dijo, ahí nos pasamos para la punta. Eso no existe. Sí. Ahora, no se puede acabar la fiesta en un gobierno, y reconocemos que cuando uno hace campaña, tú no eres responsable frente a nada porque dices en verdad lo que quieres, pero cuando gobiernas te das cuenta que la realidad es distinta.
Cristóbal Belolio, ya esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la gran promesa, que tiene que ver con la crisis migratoria. La otra gran promesa, ¿no es cierto?, es seguridad. Vimos que después de la exposición en el Congreso, la ministra Steiner no logró convencer tampoco a las filas del oficialismo. Había una cierta incomodidad, había cuestionamientos en la derecha incluso, pero vamos a lo que pasó ayer con esta mega reforma en el Congreso y que todavía tiene curso, ¿no es cierto?, por seguir. Ahí el gobierno se ha mostrado sin metáforas, digamos, o sea, muy concreto, y hay acusaciones de parte del mundo de las izquierdas de que como que quiere pasar máquina. Entonces, va a ser interesante cómo aterriza esta conversación en el Senado. ¿Tú crees que van a terminar sentándose a dialogar como ha sucedido en la democracia chilena? Hoy día eso suena está como medio... muy política, los acuerdos muy noventeros suena. Ojalá, digamos, pero lo que yo he visto ahora es que el nivel de desconfianza que se tienen los actores sentados a la mesa, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer para meterte la trampa? ¿Cierto? O sea, y creo que los dos un poco están jugando a eso, y el otro simplemente le recibe la apuesta y la dobla. Porque lo que está haciendo la oposición, no digamos que es de buena fe, ¿cierto? Meterte esa cantidad de indicaciones, no es porque tu espíritu sea mejorar el proyecto. No es porque tu espíritu, o sea, si realmente quieres en cada cuestión mejor. Aquí estos gallos hicieron trabajar a ChatGPT y lo que trataron de hacer abiertamente, un diputado al menos, es cierto lo que dicen otros de que no le puedes tomar la palabra a toda la oposición por lo que dice un diputado, ¿cierto? Está bien, es cierto, pero al menos esto luce como una estrategia que busca dilatar antes que mejorar o buscar acuerdos en algunos sentidos. Kaiser dijo, se hacen indicaciones para ser obstruccionista. Yo lo fui con Boric. Algunos dijo, lo hice por ser obstruccionista, y dijo, es que era una iniciativa horriblemente mala, textual. Listo, ya bueno, ahí está confesión de parte, y en este caso bastante honesto que él lo diga, porque yo creo que es exactamente lo mismo que estaba haciendo la oposición hoy en un sentido. Porque además sabe que no tienen los votos para poder ganarlo en buena lid. Claro. Entonces, como no pueden ganar en buena lid, lo que hacen los equipos que se ven, bueno, el análisis de fútbol, voy a ir al programa de, ¿cómo se llama? El Coquevi hoy día en la tarde. Entonces, fútbol. Claro, entonces, a propósito de eso, yo creo que lo que hacen los equipos que saben que les van a pasar por encima es que tratan de que el reloj, pega una patada, algo. Y que el reloj, ¿cierto? O sea, tirar la pelota para afuera. Esto es como cuando le pegan al futbolista y se tira al suelo y se pone a llorar y lo tienen que sacar en camilla. Ensuciando el partido. Entonces, ¿qué es lo que hace? El que va con la iniciativa en este caso, no puede pecar de ingenuo. No puede, a ver, leamos cada una de tus... Entonces, también dice cómo yo ocupo, una frase que en Chile tiene mala historia, digamos, pero qué resquicio legal le busco, qué vuelta le busco al partido para yo también jugar con las mismas armas. Oye, pero entonces, no están saliendo yo eso le preguntaba a Constanza Schoenhaut, que la tuvimos un rato. ¿Cómo lo hacen ustedes para por lo menos salir en la foto? Así, porque no podría al final de cuentas en números conseguir todo y aprobar si no salieron ni estuvieron en una conversación, ni en la foto. Van a quedar fuera de la foto. Por eso digo, hasta el momento la relación entre ambos no pareciera ser aquella que auspicia un entendimiento entre las partes. Y además que hay una discusión en la derecha súper interesante que se ha tocado un contra poco yo en los medios, que es esta discusión entre aquellos que dicen aquí hay que negociar con Parisi y hacer que la oposición más de izquierda ignorarla olímpicamente, ¿cierto? Hacerla irrelevante. Y hay otros que dicen, no, estamos alimentando, ¿cierto? A Frankenstein, ¿cierto? Y que después esto nos va a reventar en la cara más adelante. Y no solo eso, sino que además el partido de la gente es voluble, es cambiante, no es confiable. ¿Por qué no volvemos a la vieja, ¿cierto?, concertación, lo que queda de ella, al socialismo democrático? Sí. La incentivamos a que rompa relaciones con el Frente Amplio y el Partido Comunista y nos comunicamos con ellos, ¿cierto? Sí, efectivamente esa disyuntiva se está conversando entre quienes dicen, ojo, están alimentando a un Parisi, ¿no es cierto? Que el Parisi está totalmente claro de que él está capitalizando este apoyo y poniéndole corazón como decías tú, a la reforma. Pero la DC también, se supone que no es tan lejos con la DC. Ahí sí dejas completamente fuera al centro izquierda completa. Sí. O sea, sería una jugada de ajedrez interesante, claro, ¿no? Para el gobierno. Lo que pasa es que ahí nuevamente están estas dos teorías. Creo que le leí una columna a Brito. ¿Cuál es el nombre de Brito? Juan Ignacio Brito. Juan Ignacio Brito. Que él decía, esto es Evópolis, esto es RN.
que creen que uno puede conversar con el socialismo democrático. Ese mundo ya no existe, muchachos, les decía. Oye, ese mundo ya se vendió al Frente Amplio, ya son un vagón de cola, hay que hablar con París. Sí, yo creo que va a ser súper importante en estos tiempos como poner las dos miradas, ¿no? Lo que tú dices, ¿no es cierto? Esta pillería o el obstruccionismo del Frente Amplio, de sectores de izquierda. Pero y por el lado del gobierno. Vamos por el lado del gobierno porque la verdad es que hay muchas críticas a la manera en que el diputado republicano ha manejado la Comisión de Hacienda, manejando los tiempos, cerrando. Ahí se criticaba al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, porque ayer a la Cámara de Diputados les dijo: me veo obligado a intervenir porque me parece que la seguidilla de afirmaciones y frases derechamente ignorantes. Entonces también es como el tono. Pero creo que además hay un juego de indicaciones sustitutivas donde tú básicamente para que la indicación que te puso la oposición no valga, tú pones la indicación sustitutiva, tú cambias el proyecto, es decir, cambias la plantilla, cambias lo que y dice después no calza lo que se refiere a esa plantilla. La matas, por lo tanto. Y la matas inmediatamente. Eso es lo que se dice, cambiando orden, cambiando frases, cambiando pequeñas cosas. Y eso es lo que tiene a la oposición muy molesta, porque dicen, pero ¿cómo? No están jugando de buena fe. Y me imagino que Quiroz los mira y les dice, perdóname, pero... Sí. Pero ayer la oposición lo que hizo, algunos lo que alcanzaron a hacer es sacar esas indicaciones y presentarlas como nuevos artículos. Y ahí sí tienen que revisar. Okay. Bueno, era la jugada de vuelta. A lo que voy es que pareciera que aquí los dos están mirando, ¿cierto? Con mucha desconfianza, y por lo tanto veo lejano, Claudia, la foto de un acuerdo transversal o por lo menos que haga que las partes crean que esto puede ser win-win. Sí. Yo creo que esto sigue viéndose como de suma cero. Si gano yo, pierdes tú. Si pierdo yo, ganas tú. Sí. Aquí no veo posibilidad de que ambos sienten. Ahora, no sé, se puede entender en la lógica de la polarización que estamos viviendo, pero cuando uno ve las encuestas, la gente valora mucho los acuerdos y siente, y hace ya mucho rato, ¿no? Que no le gusta la pelea. Lamentablemente, está pero pasado de moda, ¿no? Estaba con Harald Beyer para mi podcast que va a salir ahora y me decía, mira, las democracias modernas buscan darle continuidad a sus propuestas, a sus cambios, a su reforma, entender y decía, que el gobierno entienda que necesita apertura, transversalidad en su propuesta, es como el ABC de la política y es lo que se esperaría de cualquier gobierno, ¿no? Como también, ¿no es cierto?, Boric tuvo que ceder y hacer un cambio de switch para incorporar otras miradas. O sea, las leyes sobre seguridad tuvieron que incorporar. ¿Ve el horno para que vuelvan los lentos? Yo estoy... Qué bonito eran los lentos. Bueno, yo tal como Harald Beyer tengo esa nostalgia noventera, pero la pregunta hoy día no es tan normativa. Obviamente a todos nos gustaría, ¿cierto?, que nuestros actores políticos buscaran superar sus diferencias y en el bien del país, lógico, ¿cierto? Pero yo creo que en la derecha se ha instalado también, así como en algún minuto se instaló en el mundo de la izquierda autoflagelante, en el mundo de la derecha, estoy pensando en el mundo de Marcela Cubillos, en el mundo, el otro día leí una columna, creo que de Fernando Claro, de la Fundación para el Progreso, contra lo que decía el mundo horizontal, Hernán Larraín, diciendo, ¿sabes qué? Esto de los consensos, esto de los acuerdos transversales, ¿sabes qué? ¡Chao! Los tipos que tenemos al frente, esto lo vimos cuando fue la segunda convención, ¿cierto? Marcela Cubillos. Ellos no lo hicieron, nosotros tampoco. Escribió una columna diciendo, buscar grandes acuerdos, buscar un consenso traslapado, como dirían mis amigos rolsianos, ¿cierto? Es un ideal ingenuo cuando al frente está una izquierda que a la primera oportunidad que tenga nos va a comer. Así que si se trata de defender el derecho a propiedad, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que ocupar es la Constitución como un escudo, no como un mínimo común denominador. Y después se filtró el famoso WhatsApp de Cristian Valenzuela diciendo, oye, perdona, nosotros nunca hemos buscado una Constitución de consenso. O sea, la famosa casa común funciona solo cuando tú eres minoría y te toca alegar que te están dejando fuera. Pero cuando tienes los votos, tú no estás buscando ser una casa común. Tú estás buscando imponer una cierta hegemonía para ocupar esta tecnología gramsciana que se ha puesto tan de moda. Y yo creo que en el corazón de esa derecha, de la derecha que hoy gobierna, el consenso o la política de los acuerdos está tan desprestigiada como lo fue para el Frente Amplio en su momento. Y no sé si esto es muy, muy académico, pero me gusta escuchar la política en España. Oye, pero si se sacan los ojos, o sea, yo no sé qué hablan, no están de acuerdo en absolutamente nada. Sí. Ahí desde Vox, Partido Popular, etcétera, PSOE, y ni decir Juntas Podemos, o Podemos.
Sí, bueno, y los ingleses también se lo sacan, pero con más elegancia, ¿cierto? Sí, claro. No, yo encuentro que son bastante ordenados aquí cuando tú comparas con España. En España se tiran, se patean duro. Sí, a ver, nadie está pidiendo amistad cívica, yo creo, así como de la noche a la mañana. ¿No? Yo creo que es un ideal bastante lejano hoy día, la amistad cívica. Una nostalgia. Yo creo que la pregunta es... naftalínica. Polilla, iba a decir justamente. O sea, yo creo que más que apelar a las virtudes, que son aquellas que tú haces porque tú consideras que debes actuar de cierta forma, aquí quizás hay que apelar a la prudencia estratégica, ¿cierto? A qué cuestiones te van a convenir a ti pensando en mañana, pensando en tu posición negociadora que quizás no sea la misma que tienes hoy. La política, a propósito de ciencia, ¿cierto? Tiene mucho de teoría de juego. Lo que ocurre, lo que importa no es solamente lo que está pasando hoy día, sino cómo lo que está pasando hoy día impacta en nuestra relación en lo que va a pasar mañana. Sí. Nosotros cuando hicimos la primera convención, estábamos todos felices porque pensábamos que decirle a los convencionales que después no podían ser candidatos a nada en el corto plazo era una buena idea porque ellos no iban a poder utilizar Esa la plataforma. convención para beneficiarse de ellos mismos. Y todos dijimos, oye, pero que fue muy inteligente porque dijimos que no iban a poder ocupar su... Bueno, nos equivocamos. Varios papers que han salido después han dicho, ¿sabéis qué? Nos equivocamos porque cuando tú crees que tu relación con el otro se va a dar solamente una vez, esto lo enseña la teoría de juego básicamente, tu incentivo es a ir por todo, ¿cierto? Y cuando te toca colaborar, desertar, ¿cierto? Mejor llevarte la pelota para la casa porque el otro no lo vaya a ver nunca más. Pero cuando el otro lo vaya a volver a ver mañana, y después pasado mañana, los partidos políticos, la gracia que tienen, a diferencia de los independientes que estaban en la primera convención, es que los partidos políticos tienen una relación de largo plazo. Se van a encontrar en esta legislatura, se van a encontrar en la próxima y en la próxima, y eso genera lo que algunos llaman tit for tat, hoy por ti, mañana por mí. Entonces vamos ahí de alguna manera regulando nuestra relación a través del tiempo, que fue yo creo que lo que sí lograron los actores políticos de la transición. Sí. La gran pregunta es si hoy día los nuevos que nacieron desprestigiando ese tipo de relación van a también cultivarla. Ya, ahora todo viene. esto lo vamos a ir acreditando en las próximas semanas, porque si finalmente lo que aterriza en el Senado es que el gobierno logra sacar adelante su reforma con acuerdos con el mundo del Partido Socialista, por ejemplo, como Paulina Bodanovich como gran puente, entonces todo esto quedará en nada y el gobierno habrá, ¿no es cierto?, cruzado el puente o hasta la mitad y el socialismo democrático habrá llegado también al puente a la mitad. Si eso no sucede, las cosas ya quedan, ¿no es cierto?, predeterminadas. El arroz queda precocido, finalmente. O sea, el voto Paulino Bodanovich, yo creo que por lo menos, si es que lo obtienen, los pone en la jugada. Los pone en la jugada. Ahora, interesante que en la Cámara no hayan participado y arriba sí. También, ¿cómo se explica eso? Es que abajo está... Ya está. Porque hay un quiebre ahí en eso. ¿O no? Bueno, son 8:59 de la mañana, avanzó. Este jueves, probablemente hoy día ya cuando baje un poquito el agua de esta locura ayer en la Cámara de Diputados, vamos a ver bien, ¿no es cierto?, el detalle de estos acuerdos. Gracias, Cristóbal. Gracias a usted. No sé si acuerdos, vamos a ver de lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda. Muchísimas gracias, Cristóbal Belolio. Un gustazo, como siempre.